sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Amén. Bendiciones, amados hermanos, el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta ocasión me encuentro nuevamente desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a seguir con la parte número 2 de la enseñanza que iniciamos la semana pasada, para saber si el guardar tradiciones, el guardar costumbres, puede terminar por invalidar el mandamiento de Dios. Y ya encontramos de que sí, ¿verdad? Pero antes de iniciar con esa enseñanza, quisiera dar información del ministerio. Nosotros estamos localizados en el área de Los Ángeles, California. Si tienes alguna necesidad de oración, algún comentario, te puedes comunicar directamente conmigo al 323-595-6357. 323-595-6357. Tenemos también una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Si vives ahí o en sus alrededores y deseas mayor información, te puedes comunicar con la hermana, la copastora del ministerio, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Y ahora sí vamos a depositarnos nuevamente en las manos de nuestro Dios, para que Él sea el que nos dirija. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, eterno Dios, en esta hora, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos has dado mucho más de lo que hemos merecido. Y en esta hora, Señor, te pedimos que primeramente limpies nuestras vidas de toda transgresión a tu bendita palabra, de todo pecado, bendito Dios, en el nombre de Yeshua. Te pedimos también, Señor, que nos des la sabiduría que necesitamos, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, para gloria y honra tuya solamente, oh eterno Dios, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Una disculpa porque todavía ando batallando un poco con esta tos. Amén. Bendito Dios. Bueno, pues vamos a seguir, hermano. Entonces, con esto de las tradiciones, mire, hay en nuestra cultura hay muchas tradiciones, hermano. Muchas tradiciones. Te decía la semana pasada acerca del mandamiento que Dios ordenó en Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, ¿verdad? O sea, solo existe un solo Dios, y solo a Él se debe dar toda alabanza, toda adoración y toda gloria. A nadie más, hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada también te estuve hablando acerca de lo que se dio en ese concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, ¿verdad? Mire, se cambió la fecha de la Pascua, ya vimos. Pero la diferencia más grande que existió en ese concilio, por eso es que no se podían poner de acuerdo entre cristianos, era el que si Jesús era Dios o solamente era el Mesías. ¿Ya? Esa era la diferencia más grande que existía, hermano. Por un lado, tenías aquellos que, Atanasio, guiados por Atanasio, liderados por Atanasio, que decían Jesús es Dios. Pero por otro lado tenías a Arrio, que decía no, Jesús es el Mesías. Y lo sometieron a votación. ¿Y quién cree que ganó? Atanasio. Entonces ahí se estableció que Jesús era Dios, el credo niceno, ¿verdad? Y como una cosa lleva a otra, entonces empezó a pensar, ok, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, esto quiere decir que entonces María es la madre de Dios.
Y como madre de Dios, pues también requiere adoración. Oiga, nada más. ¿Mm? ¿Se da cuenta cómo una cosa lleva a otra? O sea, de una errónea interpretación te va a llevar a otra. Amén. Te va a llevar a otra. Ahora, vea nada más. Ahora, ¿quiénes son los que tomaron esas decisiones? ¿De dónde descendía Atanasio? Pues de una cultura pagana. ¿Mm? Te voy a buscar esta cita. Y disculpe, hermano, por la tos que todavía estoy batallando con ella. Ahorita me encendieron el aire acondicionado aquí, un poquito peor. Amén, pero vamos a continuar. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 7. Oiga lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 7. 8:7. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice, bueno, en el verso 6, vamos a leer desde ahí, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, o sea, solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero vea lo que dice en el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ahí está, mire, ¿sí? No en todos hay este conocimiento de que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. O sea que Jesucristo no es Dios, es Señor. Amén. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle con esto, muy profundo. Pero te decía, de una errónea interpretación se va a dar otra. Amén. Entonces, en este caso, se estableció que María, como Madre de Dios, también requiere adoración. Pero esto va en contra, hermano, de las bases, de los fundamentos. Por eso es que se deshicieron, hermano, del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento está escrito esto, por ejemplo, en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está claro, mi hermano. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Todo esto que te acabo de leer, hermano, es palabra de Dios. Y sabemos que su palabra es verdad. Ahora, si conocemos la verdad de Dios, entonces vamos a ser capaces de desenmascarar toda mentira que se nos quiera presentar como si fuera una verdad. Por ejemplo, la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en México, a un hombre llamado Juan Diego, ¿no? Y sobre todo el mensaje que supuestamente le dio la Virgen. Le dijo, deseo que se me erija un templo en este lugar. ¿Y para qué se erigían templos en las culturas antiguas? Pues para adorar, hermano, para honrar a sus dioses. Entonces, si se conoce cuáles son las instrucciones que Dios dio en un principio, entonces inmediatamente se va a poder identificar que en este mensaje dado supuestamente por la Virgen, que haya algo que está en total desacuerdo con esas instrucciones que Dios dio en un principio. Y aquí es en donde radica el problema, en que el pueblo ignora estas instrucciones. Porque vean lo que dice en Deuteronomio 13:1. En adelante dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis,
y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedreará hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cómo esto es muy, pero muy delicado delante de Dios? Lo que muchos hermanos católicos ignoran es que en este mismo cerro del Tepeyac, en donde se levantó la Basílica de Guadalupe, los ancestros mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a Nantonatzin, que quiere decir nuestra madrecita. No sé si le suena esto familiar, hermano, pero así es. Tonatzin, para los mexicas o mexicas, era la madre de todo lo que existe, de los hombres y, lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos. Si tú comparas la imagen de esta diosa Tonatzin, Nantonatzin, con la de la guadalupana, pues va a ser similar. Ahora, recordemos también que esta fe católica, hermano, vino de España, ¿verdad? Y en ese entonces estaba en pleno apogeo la conquista española sobre México. Entonces, para los españoles, pues fue muy sencillo cambiar la adoración a la diosa Tonatzin por la adoración ahora a la Virgen de Guadalupe, ya que en España había sido colocada una escultura de la llamada Nuestra Señora en el testero del coro del Ministerio de Guadalupe de Cáceres en el año de 1499, y la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac fue el 12 de diciembre del año 1531, solo 32 años después. O sea que esa Virgen ya era adorada en España mucho tiempo antes de su supuesta aparición en el Tepeyac. Y no es casualidad, hermano, que para poder convertir a los indígenas a la religión católica, pues se usara a la diosa Tonatzin para llevar a cabo esa conversión muy fácilmente. De hecho, existen imágenes de esa Virgen de Guadalupe en España. Pero supongamos que verdaderamente sucedió esa aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Supongamos que sí. El problema está en el mensaje que supuestamente le dio a Juan Diego, pidiendo adoración para ella. Oiga,
Si hubiera dicho algo así como, deseo que se erija un templo aquí para adorar a Dios, eso hubiera sido diferente. Pero ya vimos, hermano, que no. Esta instrucción va totalmente en contra con lo que Dios había ordenado antes de no adorar ni honrar a nadie más que a Él. Porque la Virgen de Guadalupe es en sí la misma Virgen María, en una de sus muchas y diferentes presentaciones o representaciones, y su adoración fue algo que inició a partir del concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, como ya te lo mencioné, ¿verdad? Donde ahí se estableció que pues ella era la madre de Dios. Como también ya mencioné, que es donde Atanasio de Alejandría, quien creía que Cristo es Dios, ganó la mayoría de votos para que esa doctrina fuera establecida en la iglesia, y ganó sobre Arrio, quien creía que Cristo no es Dios, sino que era el Mesías, ¿verdad? Y entonces, como ya lo mencioné, como una cosa guía a la otra, se dijo, si Cristo es Dios y María la madre de Dios, pues entonces esto quiere decir que María también, como madre de Dios, requiere adoración, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, una vez más, esta doctrina surgió en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, en donde ya sabemos que ahí ya no hubo ningún judío conocedor de las escrituras hebreas. O sea, ahí prácticamente se cumplió lo que había advertido el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que les leí la semana pasada en Hechos 20:29, que lo voy a leer nuevamente para que vea que ahí en el concilio de Nicea, ahí prácticamente se cumplió eso que el apóstol Pablo había advertido a los hermanos de Mileto. Amén. Déjeme ver. No, tengo que buscarlo otra vez. Ok, está en Hechos 20. A ver. Hechos capítulo 20, verso 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, oiga, de vosotros mismos los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está, mi hermano, ¿sí? Ahí se empezaron a hablar estas cosas perversas, diciendo que María era la madre de Dios. Entonces, ahí en ese concilio, ahí ya no hubo judíos, hermano. No como en el primer concilio de Jerusalén, que también mencioné la semana pasada. En ese primer concilio que se dio en Jerusalén alrededor del año 50, ahí fue al revés. Ahí solamente hubo judíos conocedores de las escrituras hebreas, conocedores del Antiguo Testamento. Pero ya en el concilio de Nicea, como ya se había rechazado el Antiguo Testamento, pues ya solamente hubo gentiles. Ya no imitaron a ningún judío. Hay las decisiones que se tomaron, porque de hecho en el primer concilio tú puedes leer ahí en Hechos 15 que el Espíritu Santo fue el que tomó las decisiones ahí. Oiga, el Espíritu Santo. Pero ya en el concilio de Nicea, ahí ya el Espíritu Santo no se tomó en cuenta. Ahí ya las decisiones que se tomaron fueron a base de mayoría de votos. Oiga, nada más, a mayoría de votos. Entonces, por eso es que las cosas están como están. Por eso, hermano. Bendito Dios. Ahora, ¿tú crees que todo esto sucedió sin que Dios se diera por enterado? ¿O tú crees que Dios lo permitió con un propósito, hermano? O sea, ¿tú crees que será que Dios permitió que se nos enseñaran mentiras como si fueran verdad con algún propósito? Pues yo creo con todo mi corazón que sí, mi hermano, que Dios tenía y sigue teniendo un plan perfecto. ¿Por qué? Porque está escrito que en el final de los tiempos se va a dar una restauración de todas las cosas. Es más, también está escrito que en los tiempos finales nos íbamos a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas no eran verdad, sino que eran mentiras. Y te voy a llevar a esa cita que se encuentra en Jeremías 16:19, donde dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción,
A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, ahí está mi hermano. Ahora, aquellos que hemos estado siguiendo los estudios que he estado compartiendo desde ya hace algún tiempo, pues ya hemos aprendido de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿va? De que de él iban a descender naciones y reyes. Eso está escrito en Génesis 17:6, ¿no? Pero también a Jacob, hermano, se le dio una promesa. Jacob, quien llegó a ser Israel, se le prometió que de él iban a descender una nación y un conjunto de naciones. Estas son cosas que la mayoría del tiempo no se toman en cuenta en el cristianismo, mi hermano. Pero eso está escrito de que Israel iba a descender una nación y un conjunto de naciones. Eso está escrito en Génesis 35:11. O sea que el pueblo de Israel no solamente es una nación, sino que son muchas naciones. Pero ¿cómo es que Dios iba a lograr hacer eso, hermano? Bueno, ya también aprendimos que Dios había dicho a su pueblo Israel que si no se mantenían fieles al pacto, que él mismo los iba a llevar a una nación la cual no habían conocido ni ellos ni sus padres, y que ahí servirían a dioses ajenos, al palo y a la piedra, ¿va? Está escrito en Deuteronomio 28, del verso 36 al 64. Ahora, sabemos que el reino de Israel, que originalmente era conformado por 12 tribus, fue dividido en 2 reinos, ¿verdad? Eso sucedió alrededor del año 930 a.C. ¿Por qué? Por causa del pecado de Salomón. En tiempo de su hijo Roboam, el reino del norte, con 10 tribus, con su capital en Samaria, son conocidos en las escrituras como la casa de Israel o la casa de Efraín, y el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, con su capital en Jerusalén, conocidos en las escrituras como la casa de Judá. También hemos aprendido, hermano, que el reino del norte, las 10 tribus, acá a la casa de Israel, ellos fueron llevados cautivos a Asiria por causa de sus transgresiones a la ley que Dios le dio a Moisés, a la Torá. Eso sucedió alrededor del año 721 antes de Cristo, cumpliéndose así lo que antes había sido anunciado por el Señor por medio del profeta Amós. Recordemos que este nombre que recibieron estas 10 tribus del norte es la casa de Israel. Pues vea lo que dice Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y así es que Dios cumpliría la promesa que le dio a Jacob, le dio a Israel, de que de él descendería una nación y un conjunto de naciones, porque sabemos que las 10 tribus del norte, la casa de Israel, al ser llevadas cautivas a Siria, allí perdieron su identidad de israelitas. Allí se asimilaron a las demás naciones y allí se hicieron gentiles, porque esa era la política exterior de los asirios, hermano, que a cada pueblo que conquistaban le borraban totalmente su identidad. Y al final, esos descendientes de estas 10 tribus del norte, esos descendientes de la casa de Israel, fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Al igual que le sucedió tiempo después también a la casa de Judá, ¿verdad? A los judíos, al ser expulsados del territorio de Israel en el siglo II, ¿verdad? Y al tomar el control de la iglesia, los gentiles, que ya también hablamos de esto en el programa pasado, por su poco conocimiento de las escrituras y de la cultura hebrea, pues se terminaron por cambiar muchas cosas y malinterpretar esas escrituras. Porque qué contraste tan grande, hermano, ya lo mencioné, ¿verdad? Existe entre este primer concilio de Jerusalén y el que sucedió 75 años después, ¿no? En el concilio de Nicea. En el primero, en el del año 50, ahí hubo puros judíos, pero ya en el del 325 ahí solo hubo gentiles. Bendito Dios. Entonces, ya vimos que mucha doctrina que se tiene dentro del cristianismo sigue siendo doctrina católica. Que se originó precisamente ahí en el concilio de Nicea del año 325. Pero vea, precisamente ahora, en el final de los tiempos, es que se están descubriendo todos esos errores de interpretación de las escrituras que se han dado a lo largo de la historia. Y está llegando
Y se está llegando al entendimiento de que verdaderamente Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Y también su pueblo, que se hizo gentil, las 10 tribus del norte, que perdieron su identidad israelita, están descubriendo que no solo son el Israel espiritual de Dios, como han sido enseñados, sino que son descendientes directos de Abraham, del esperma de Abraham, como lo dice Gálatas 3:29, ¿verdad? Y al tener este entendimiento, pues su pueblo está regresando, hermano, para guardar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y esto se va a cumplir. Esto va a cumplir lo que el mismo Dios dijo que iba a suceder al final de los tiempos. Vea lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 1 en adelante. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, hay muchas personas que dicen que esta profecía ya se cumplió a partir del 1948. Cuando los judíos, cuando la casa de Judá, se les permitió regresar a la tierra de Israel como estado, ¿ah? Y en parte sí, ya se cumplió en parte esta profecía, pero aún falta, porque los que regresaron son los judíos, la casa de Judá, pero ¿y qué pasa con la casa de Israel? La casa de Efraín, los descendientes de estas 10 tribus del norte, ¿ah? Sí, recordemos que de Israel iba a descender una nación, sí, esa nación ya regresó, Judá, pero ¿dónde está el conjunto de naciones? Esos todavía no regresan. Estas 10 tribus del norte, hermano, se iban a multiplicar como los peces del mar entre las naciones. Falta que estos regresen, pero para que esto suceda, pues primeramente esos descendientes de la casa de Israel o casa de Efraín, pues tienen que saber que son parte de... Porque en su mayoría lo ignoran y piensan que son simples gentiles. Pero ese misterio de los gentiles del que habló el apóstol Pablo se está descubriendo en este tiempo como nunca antes. El reino de Israel, que se dividió en 2 reinos, al final de los tiempos Dios los va a volver a unir nuevamente en un solo reino y los va a regresar a la tierra de Israel. Y este será el segundo éxodo, el cual va a ser mucho mayor que el primer éxodo, porque en este segundo éxodo el pueblo de Israel va a ser sacado de entre todas las naciones de la tierra. En el primer éxodo solo lo sacó de la tierra de Egipto, ¿va? Pero en este segundo éxodo Dios va a sacar a su pueblo Israel, pero de entre todas las naciones de la tierra. Y mire, esto es, hay profecías, hermano, hay profecías que respaldan esto. Vea lo que dice, por ejemplo, Jeremías 16:14 dice: no obstante, y aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Ahí está, mire. Los discípulos, mayormente su profesión era pescadores, ¿verdad? He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Hay otra profecía, hermano, también, que esta profecía de hecho es muy conocida en el cristianismo.
solamente que no se nos enseña toda la profecía, solamente se nos enseña la mitad de ella. La segunda parte como que no es muy importante, pero es lo más importante, mi hermano, pero no se enseña. Estoy hablando de la profecía de Ezequiel 37. ¿Quién no la ha escuchado? El valle de los huesos secos. Oiga, el valle de los huesos secos. Pero aquí mismo, en esa profecía, nos dice quiénes son esos huesos secos, pero esa es la parte que no se nos enseña. Como se ignora la primera parte, pues ya la segunda no se nos enseña. Pero mire, se la voy a presentar. Se la voy a presentar aquí. Ezequiel 37. A ver. 37. Creo que es del verso 11, si no me equivoco. Déjeme buscarlo. A ver. Sí. Usted ya sabe la primera parte, ¿no? Habla de los huesos secos, ¿verdad? Pero vea lo que dice en el verso 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está. ¿Y quiénes son la casa de Israel? Principalmente las 10 tribus del norte, ¿verdad? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ahí está, miren, ¿se da cuenta quiénes son? ¿Quiénes son esos huesos secos? La casa de Israel, mi hermano, las 10 tribus del norte principalmente. Pero ve lo que dice, hablando de esa profecía de restauración, en Ezequiel 37, 21, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Oiga, hermano, esto es lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando estos gentiles sepan que son descendientes de Israel, y empiecen a guardar todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, y se arrepientan, estando todavía en medio de las naciones, y se conviertan a Dios. Y entonces Dios, que es fiel a su pacto, pues renovará ese pacto con su pueblo Israel, con las dos casas de Israel, porque esto es algo que también se nos ha enseñado erróneamente, hermano, en el cristianismo. Se nos ha enseñado que el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto es hecho con la iglesia, y que ya el pueblo de Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Eso es lo que se enseña desde los púlpitos. Pero lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es algo muy, pero muy diferente. Porque vea lo que está escrito, hermano. Jeremías 31, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está, mire, ahí está con quién va a ser hecho el nuevo pacto. Pastor, pero usted solamente está mencionando el Antiguo Testamento. A ver, mencióneme algo similar en el Nuevo. Sí, también tenemos, hermano. También tenemos. Y esto te lo voy a presentar. Te voy a presentar Hebreos 8:8. Para que no creas que solamente esto está escrito en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. Mira, Hebreos, vamos a buscar Hebreos. A ver, ¿dónde está? Acá está. Hebreos 8:8. Dice así: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Jehová, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y miren en qué consiste el nuevo pacto, mi hermano. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Oiga, ¿cuáles leyes? Esas mismas leyes que le dio a Moisés. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está. Primero, hermano, aquí ni siquiera aparece la iglesia. O usted la encontró ahí. No, dice que el nuevo pacto va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Solamente. O sea que para participar del nuevo pacto, pues tienes que pertenecer a alguna de estas dos casas. Ahí no aparece la iglesia. Aunque en realidad, si la miras con una lupa espiritual, pues sí aparece la iglesia, pero aparece ahí bajo su verdadera identidad. Aparece bajo la casa de Israel, esas muchas naciones, ese conjunto de naciones. Ahí está, mi hermano. Ahí está la iglesia, pero como vuelvo a repetir, ignorando que son parte del pueblo de Israel. Entonces, recordemos por qué viene, porque todo esto de lo que hemos estado hablando, les he estado compartiendo, hermano, son cosas que se desconocen en la mayoría del pueblo cristiano. Oiga, se desconoce, no se tiene ese conocimiento. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué es lo que sucede cuando no se tiene el conocimiento? Pues dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso. Ahora, ¿de quién es culpa esto? ¿De quién es culpa? ¿Del pueblo? Pues mayormente es de los líderes, mi hermano, mayormente. Yo estuve en una iglesia pentecostés por casi 12 años y nunca me fue enseñado nada de esto. Nunca. De esto que le he estado compartiendo. Nunca, hermano. Yo creo que ni el pastor sabía esto. Y así sucede con muchos pastores, con muchas iglesias. Ni ellos mismos saben esto. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se les haya enseñado en los institutos bíblicos, en las universidades teológicas, no. Quizás un poquito, pero no se entra en detalle, no se profundiza. Entonces desconoce esto. Pero ¿es real? Claro que es real. Está escrito. Como en una ocasión que me encontraba dando un estudio en un lugar, al principio, antes de que iniciara con el estudio, una hermanita se me acercó y me dijo, hermano, yo tengo 25 años de ser cristiana. Oh, mire, gloria a Dios, qué bueno. Y otro hermano, yo tengo 30. Oh, mire, bendito Dios. Y empecé a enseñar acerca de esto, hermano, de la historia del pueblo de Israel, de cómo el reino de Israel se divide en dos reinos. Y me interrumpió la hermanita que tenía 25 años y me dijo, pastor, pero ¿y esto que usted está enseñando, será que está escrito en la Biblia? Le dije, sí, mi hermana, mire, está aquí, Primera Reyes, capítulo 11. Ah, pues qué raro, yo nunca, en mis 25 años, nunca había oído de esto. No la culpo, hermana, no la culpo. Yo sé que así es. Y el que tenía 30 años, lo mismo, hermano. Entonces, pero son cosas, hermano, que iban a suceder al final de los tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos y sabemos que se va a dar una restauración de todas las cosas al final de los tiempos. Oiga, y óigalo cómo lo dice, se lo voy a leer. Ya lo he leído en ocasiones anteriores, pero vamos a leerlo otra vez. Está en Hechos 3:21. Libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 21. 3:21. A ver, vamos a buscarlo. Dice, bueno, vamos desde el 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, más bien sería retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga,
En una ocasión, de hecho, le pregunté a un hermano, hermano, ¿tú qué opinas de esa restauración que se va a dar al final de los tiempos? ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, no, yo creo que esa es pura fábula. Así me contestó mi hermano. Yo le dije, no, hermano, esto no es ninguna fábula, esto está escrito. Y al parecer él nunca había leído esto que le acabo de leer. ¿Ah? Dice que esto es algo que fue anunciado por Dios, oiga, a través de sus profetas desde tiempo antiguo, o sea que no es algo nuevo, hermano. Ya está escrito y está sucediendo. Que no se enseñe acerca de esta restauración es diferente, pero de que está escrito y está escrito en el Nuevo Testamento, mi hermano. ¿Y por qué no se enseña? Porque no se conoce. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que es un misterio y que ese misterio se recibe, al menos él dice que lo recibió por revelación. Oiga, entonces, como es un misterio, pues no se conoce, mi hermano. Es la razón por la que no se conoce, porque es un misterio. Vamos a leer un poquito acerca de eso. ¿Cuál es ese misterio del que habló el apóstol Pablo? A ver, ya con eso vamos a cerrar, yo creo. Amén. Esto se encuentra en Efesios capítulo 3. Vamos a ver. Efesios capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, mire, ¿se da cuenta por qué no muchos lo conocen? Porque esto tiene que ser revelado, hermano. Yo tampoco lo conocía, hasta que me fue revelado también. Y ahora, ¿cuál es este misterio? Bueno, vamos a leer verso 6. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está, mire. Que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí. Y pues, conociendo la historia del pueblo de Israel, siguiéndole la descendencia a través de las escrituras, a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Jacob, oiga, a través de las escrituras, pero también a través de la historia, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, hermano, pues sí, llegamos a nuestra actualidad, llegamos a nosotros mismos, hermano. Simplemente ponte a investigar acerca de tus antepasados. Yo, por ejemplo, me puse a investigar mis antepasados y encontré, mi abuela me lo dijo, que su abuelo de ella había venido de España. Oiga, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque de España, de ahí expulsaron a los judíos, a israelitas, que se les conoce de una manera general como judíos, pero en realidad eran israelitas, porque llegaron también hasta España descendientes de esas 10 tribus del norte. Oiga, llegaron a España. Y de ahí, América. Simplemente ponte a investigar, hermano. Ponte a investigar un poco y vas a encontrar todas estas verdades. Amén. Y te vas a dar cuenta que sí, así como leímos en Deuteronomio 30, que iba a terminar en medio de las naciones adorando al palo y a la piedra. Oiga, y sí, así estaba yo. Ahí me encontraba adorando al palo y a la piedra como si fueran dioses. Así. Pero que gracias a que llegué al conocimiento de la verdad de Dios, salí de ahí y estoy saliendo todavía de otras tradiciones, de otras costumbres que terminan por invalidar el mandamiento de Dios. Entonces, estamos hablando de eso, ¿verdad? Precisamente, de cómo costumbres, tradiciones terminan por invalidar el mandamiento de Dios. Oiga, lo dijo Jesús, ¿verdad?
Vamos a leer nuevamente esa cita de Marcos 7:5. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Qué bueno que le hubieran dicho, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés? No, le están preguntando por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, conforme a los mandamientos de hombres, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ese es el problema, hermano. Que por guardar tradiciones, por guardar costumbres, se termina por invalidar el mandamiento de Dios. Hablando de las fiestas, ¿verdad? Como ya le mencionaba, Dios ordenó guardar la Pascua el día 14 del mes primero. ¿Y qué es lo que se está haciendo la mayoría del pueblo cristiano? ¿Se guarda la Pascua? Sí, se guarda la Pascua. Sí, pero ya no se está guardando en la fecha que Dios estableció, sino que se está obedeciendo el mandamiento de Constantino, oiga, el que se estableció allá en el Concilio de Nicea del año 325, de celebrar ahora la Pascua el primer domingo del equinoccio de primavera después de la luna llena. Oiga, pero Dios ordenó guardarla ¿cuándo? El 14 del mes primero. Entonces, cuando se sigue el mandamiento de Constantino, pues ya no te dan las cuentas cuando quieres sacar la muerte y resurrección del Señor. Te dice que solamente fueron 36 horas, cuando lo que está escrito en la Biblia es que su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas, no por 36. Mas sin en cambio, cuando tomas en cuenta, mi hermano, lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, mire, todo cuadra, todo cuadra. Llegamos al conocimiento de que Jesús no nos mintió, sino que dijo la verdad. Y que su cuerpo realmente estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas. Y tenemos base bíblica, tenemos base en las Escrituras, mi hermano. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Pues aquí vamos a finalizar esta enseñanza. Si te encuentras en el área de Los Ángeles, California, y tienes algún comentario, alguna necesidad de oración, puedes comunicarte conmigo directamente al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Si vives en Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar con la copastora del ministerio en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hermano, también te invito a que visites nuestros sitios, nuestras páginas en YouTube o en Facebook. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí vas a encontrar infinidad de enseñanzas. Amén. Pues no me queda más que agradecer, hermano, el favor de su atención. Corra la voz. También le pido de sus oraciones, mi hermano, cuando tenga ahí su tiempo de oración, por favor acuérdese de su servidor. Necesitamos mucho el respaldo del Señor. Amén. Las promesas que el Señor nos ha dado, aunque ha habido oposición, pero sabemos que se van a cumplir, tienen cumplimiento. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos, pues les agradezco mucho el favor de su atención, su sintonía. Esperamos contar nuevamente con su sintonía la próxima semana, con una nueva enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Deseo que el Señor les bendiga y gracias, hermanos, nuevamente por sus oraciones. Bendito sea su nombre. Aleluya. En el nombre de Yeshua reciban un cordial saludo también de la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas.
Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.